Buenas tardes a todas y todos. Ante todo, todas. Ante todo, quería agradecerle a la escuela de darme la oportunidad esta tarde de poder compartir mi investigación. Y también quería agradecerle a la profesora Andrea Fernández Arco las muchísimas horas de tutoría que ha dedicado a mi TFE y el mucho ánimo que me ha llevado a conseguir los objetivos que me había planteado en mi investigación. Esta tarde os voy a presentar mi trabajo de fin de estudios que presenté el pasado curso en la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia, en la que se recogen los datos que han sido necesarios para mejorar el conocimiento del bien a través de un estudio histórico y el estudio del estado de conservación, además de unas propuestas de intervención del Piedras y Árboles, intervención artística de Agustín Ibarrola en Urrecho, en Nayarit. Para ello ha sido necesario investigar los bienes de carácter contemporáneos, ya que la conservación de esto tiene el objetivo de preservar el carácter, la idea que tiene la obra y que el artista quiso proporcionar a través de su creación. Tratándose de una obra oficial y de un artista en vida, el diálogo con este supone un paso fundamental a la hora de diseñar una propuesta de intervención. En el caso específico de mi trabajo, debido a las condiciones de salud del artista, no pudo realizarse una entrevista con el propio artista, sino que se definieron los responsables del legado artístico de Agustín Ibarrola y se realizó una entrevista adaptadas a las circunstancias. Em, Los objetivos planteados al principio de mi investigación son fundamentalmente el análisis técnico y estilístico de la obra, la evaluación de su estado de conservación, el estudio de los criterios relativos a la conservación del arte contemporáneo, una formulación de una entrevista y determinación de los administradores de la conservación de la obra de Agustín Ibarrola y el diseño de dos propuestas de actuación. Las herramientas y metodologías empleadas para alcanzar los objetivos han sido la recogida de datos a través de distintos informantes y en la bibliografía de referencia, constatación física in situ del estado de conservación del bien por medio de dos inspecciones, la documentación gráfica del estado de conservación, el estudio de los parámetros medioambientales y la consulta de bases de datos de entrevistas a artistas, formulación de una nueva entrevista, comunicación con los responsables del producto artístico de Ibarrola y diseño de las dos propuestas de intervención. Como fase inicial de mi trabajo, he realizado una memoria descriptiva, consta de un estudio histórico-artístico de la obra y de su estado de conservación. Con respecto a la obra, el conjunto de las piezas se encuentra en Orrexo, en la provincia, en Nayarit, en la provincia de Orense, en la comarca de Requeixo de Valverde. Las obras se disponen en un espacio de 4 hectáreas y al fin de localizarla he realizado este mapa temático a partir de una toma de Google Maps 3D. Los primeros puntos hacen referencia a la que son las instalaciones de una explotación de vino de ovinos de leche que es anexa al conjunto artístico y los puntos que van de 5 a 8 hacen referencias al grupo de piezas. Fueron trasladadas a Yarí 600 toneladas de material pétreo provenientes de distintas canteras gallegas. Fueron empleadas tal y como fueron entregadas al espacio, sin ningún trabajo de talla, incluyendo cualquier acabado en ellas. Todos los materiales que utiliza el artista, en este caso, son tradicionales gallegos, o son el granito, la pizarra y árboles autóctonas, alisos, fresnos y carballos.
La disposición de las piedras fue decisión del propio artista que intentó plasmar las constelaciones paralelamente al río Arnoia. Los árboles, alisos, fresnos y carballos son árboles de río, contribuyen al mantenimiento de las tierras durante las riadas invernales. Han sido pintados vivos y siguen enraizados en proximidad del río Arnoia. El artista fue ayudado por 9 colaboradores, todos estudiantes de Bellas Artes de aquí de Pontevedra, y el escultor Lilian Xois Lois Carrera. Utilizaron para la aplicación de la pintura sobre el soporte rodillos, pinceles de grandes dimensiones, aerógrafos, promoviendo la formación de una gruesa capa de color, y no se aprecia alguna capa de preparación ni de protección en ellas. No solo pintura es la que emplea Agustín Ibarrola en Nayarit, sino, como vemos en esta imagen, también utiliza lámina metálica para decorar dos de las pizarras del conjunto de las constelaciones. Con respecto al estudio del estado de conservación del conjunto, cabe hacer una referencia a la ubicación del bien. Se encuentra en la naturaleza y por lo tanto su conservación no depende solamente de la durabilidad de los materiales, sino de su relación con los agentes externos que pueden llegar a ser adversos en el enclave en la que se ubican las piezas. El estudio del estado de conservación se ha llevado a cabo mediante 2 inspecciones, una en el otoño de 2020 y la segunda en la primavera de 2021. Y entre la primera y la segunda se realizaron unos análisis de una estación meteorológica recogiendo los datos de los últimos 10 años para corroborar las alteraciones halladas con el clima, debido a que las obras se encuentran al aire libre. La estación que se ha tomado de referencia es la de Baño de Molgas, ubicada a 10 kilómetros del conjunto. Si consideramos la ubicación de las obras, como vemos en esas imágenes, los factores biológicos son los que más predominan. Líquenes, musgos, cubren casi por completo las obras y en algunos casos no permiten la lectura correcta de estas. Además, cabe hacer una referencia al hecho de que los árboles son seres vivos y su propio crecimiento hace que la pintura se vea alterada por su propia vida. La cercanía al río Arnoia hace sí que durante las riadas se depositen elementos en las ramas de los árboles debido a su proximidad, y la irregularidad de las superficies de las piedras así que se estanque agua en ellas y se mantenga. Algunas de las obras son más sensibles a los agentes atmosféricos que otras. Como podemos ver en esas 2 imágenes, en las zonas que están más protegidas, la pintura se conserva en muchísimo mejor estado que en las zonas más expuestas. La propia naturaleza de los elementos que caracterizan el conjunto puede desarrollarse en alteración, como es el caso de esta pizarra. Su propia característica, su propiedad de exfoliación hace que se rompa la pieza y, en este caso, afortunadamente, la ruptura queda en el sitio y es fácil saber a dónde pertenece. Pero en este otro caso, con respecto a un aliso, la ruptura conlleva la pérdida de parte de la obra porque, como sabemos, la madera, siendo material orgánico, se ha perdido. Como hemos dicho, el conjunto de las obras se encuentra en el ecoespacio Rexo, a la que pertenece una quesería en la que se produce el famoso queso do Rexo, por lo que las tierras en las que están ubicadas las obras son también pastos son destinadas a pastos
Y pues podemos encontrar en proximidad de las piezas tantos excrementos de los animales, orines. Finalmente, no se convierte en deterioro, aunque porque la alta alcalinidad del suelo hace que las sales proporcionadas por esos elementos no produzca daño. Sí que presenta daño el roce de esos animales con las piezas. Mm, Orrexo es un espacio natural abierto al público. El acceso es gratuito y la presencia de visitantes sin vigilancia a veces recae en pues, vandalismos. Podemos ver grafitis, podemos ver incisiones, los propios visitantes subiéndose encima de las piezas. Y por otro lado, estando en ambiente natural, la maleza muchas veces distorsiona la visión de las obras. Y estando sometida a lavados continuos, las propias piezas pueden alterar la pintura, como en esta imagen, a través de precipitados. Una vez realizada la memoria descriptiva, antes de realizar una propuesta de intervención para el conjunto, se investigaron los criterios relativos a la conservación del arte contemporáneo. Esos son muy distintos a veces a los que se aplican al arte tradicional. Tienen con el objetivo de preservar el carácter de la obra y son esencialmente estos. No se entenderá como falsificación la sustitución de algún elemento mecánico, eléctrico, etcétera, siempre y cuando la obra lo precise para su correcta comprensión. El criterio de reversibilidad, tal como en las obras tradicionales, ha de ser respetado. Cada tratamiento ha de ser estudiado y no solo por sí solo, sino en relación con la obra original y con el entorno en la que se ubica la obra. El carácter de discernibilidad de las reintegraciones cromáticas puede obviarse siempre y cuando las obras lo precisen para su correcta comprensión. Siempre es aconsejable utilizar un material distinto al original para que un ojo experto siempre pueda discernir el original del añadido. Cuando un artista concibe su obra con un carácter de efímero, esta no puede ser tratada. Sí podemos realizar tratamientos de conservación preventiva sin intervenir directamente las obras, pero no podemos intervenirla directamente. Por otro lado, respecto de la idea en la que inciso varias veces, en esos últimos años se han llevado a cabo investigaciones para ayudar a los conservadores en respetar este criterio y la fórmula principal es la entrevista con el artista. La entrevista con el artista es fundamental a la hora de definir cuáles son los tratamientos al fin de no eludir tampoco la ley de propiedad intelectual. En este caso en concreto se han estudiado entrevistas al artista, tres en concreto pertenecientes al Museo de Bellas Artes de Bilbao, pero finalmente no se pudieron sacar datos útiles para una nueva propuesta para piedras y árboles, por lo que se realizó una nueva entrevista definiendo los responsables del legado artístico de Agustín Ibarrola y a la espera de una respuesta por parte de la familia Ibarrola, se proponen dos distintas intervenciones. La primera es una intervención de conservación y restauración de la pieza. Esta halla su justificación en el estado de conservación de las obras. Aunque no es de los mejores, es posible recuperar aún parte de la pintura que ahora está por debajo de estos musgos y líquenes que veíamos antes. Y de esta forma se conservaría el valor histórico artístico proporcionado por el artista.
que con sus obras en la naturaleza pone un avance en el arte contemporáneo español y es un buen punto de debate. Por el otro lado, se propone una intervención de réplica o repinta del conjunto. Para ella, pues se han estado estudiando diferentes intervenciones en obras análogas del mismo autor y el propio entiende la restauración como la devolución de las propiedades estéticas a su bien, por lo que se propone un repinte siempre con el apoyo de los responsables del legado artístico de Agustín y Barrola y se consideraría la capa cromática, la capa de color, como un elemento a sustituir por uno nuevo. Ambas son posibilidades a tener en cuenta y respetan los criterios actualmente en vigor para el arte contemporáneo. La primera fórmula no descarta que la segunda se pueda llevar a cabo en un futuro. Y, y finalmente, me gustaría compartir las conclusiones a las que he llegado con mi TFE. Me ha gustado y me ha parecido muy acertada la elección del tema porque me ha permitido conocer argumentos nuevos y poner poner los conocimientos que había adquirido previamente. Se ha redactado una nueva entrevista y esta ha sido adaptada a las circunstancias del caso. Aunque no se hayan podido llevar a cabo las analíticas, sí se han delineado las estrategias de conservación para piedras y árboles, cumpliendo con los criterios establecidos para el arte contemporáneo y es siempre muy importante conocer bien la obra, un bien patrimonial antes de intervenir. En el arte contemporáneo por preservar la idea del artista y en el arte tradicional para mantener su legado. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición por cualquier pregunta. Bien.